debemos primero orientar nuestra visión a lo que es la separación como tal. Entonces esto implica tanto para el hombre como para la mujer pues una ruptura y un dolor que viene por esa ruptura de la pareja. Pero en el caso de una separación donde hay hijos de por medio, pues es un dolor que se suma, porque no solamente me estoy separando de mi pareja, sino también ahora de mis hijos. Y lo que venimos hablando es, yo como hombre pues se aleja mi mujer, listo, eso lo supero, pero ahora ¿qué pasa con mi hijo? ¿Sí? Como hemos venido comentando, existe el concepto de expareja, listo, por supuesto que sí, pero existe el concepto de ex hijo, de ex papá. Cuando los niños son pequeños, en una edad de 3, 5 años, 6 años, hay una teoría que se llama teoría de la esponja. Y lo que nos dice es que en ese momento el cerebro y digamos todas las capacidades del niño están actuando en pro de recibir todo lo que venga de mi ambiente. Entonces yo como menor convivo con mi papá, con mi mamá, yo estoy recibiendo información del ambiente, ese es mi ambiente y ese es mi contexto. Entonces, en ese sentido, mi contexto es el que determina en cierta medida pues cómo pienso, cómo actúo, cómo me desenvuelvo yo en otros ambientes. Entonces de ahí viene a que pues la persona con la que yo convivo o las personas con las que yo convivo pues son las que me están enseñando a mí de alguna manera el cómo portarme con los otros. Sí, en el caso de lo que es la alienación parental, pues un papá o una mamá, digamos, hace uso de esa autoridad que tiene para poner a su hijo en contra de la otra persona, pues claramente lo puede hacer. Y más aún cuando es una persona, o sea, cuando es un niño, ¿cierto? Porque cuando es un niño, pues digamos que no se cuentan todavía con los recursos de cognitivos para decir, bueno, esto es cierto, esto no es cierto. Entonces, si por ejemplo yo soy una menor, tengo unos 4 años, y mi mamá me dice tal cosa, mi papá me dice tal cosa, pues yo lo voy a creer porque pues lo que me dicen mi papá y mi mamá es la verdad absoluta para mí. Ahora, si yo ya soy una niña, un niño mayorcito, unos 14, 15 años, pues claramente yo ya tengo y cuento con recursos cognitivos pues que me ha dado precisamente la experiencia, el reconocimiento con otras personas, pues que me permiten a mí hacer crear una mirada lógica de las cosas. Pero cuando yo soy un niño, pues yo simplemente creo. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando son niños tan pequeños, pues es mucho más fácil lograr incentivarlos o crear cierta imagen errónea. Y otra de las malas costumbres, podríamos decir, que tienen muchos papás y mamás con todo lo que tiene que ver con la crianza de los hijos, es, por ejemplo, usar a esos hijos para cosas que no tienen nada que ver. Por ejemplo, hay muchos papás que usan a sus hijos, mire, su papá no ha dado nada, recuérdele a su papá que no ha dado nada. Eso es involucrar a los hijos en un problema que es netamente de adultos. Y aunque en el momento uno no lo vea como algo grave, pues eso lo que está haciendo es crear, digamos, ciertas heridas en el niño. Hay cosas de las que el niño no tiene que saber, pero pues el niño se va a enterar por esa, digamos, por ese juego que están haciendo los adultos, que pues no sería lo más conveniente, ¿no? Claramente. Alienación parental, ¿a qué le suena? Ah, no sé. No tengo idea. Me suena a que ambos padres deben de estar en la crianza de su hijo. Bueno, alienación parental. ¿Y alienación parental, a qué le suena? Ay, eso no es como extraterrestres. Ni idea. ¿Alienación qué? De familia me suena a mí parecido, no sé. Ay, eso no es como extraterrestres. Un tipo de locura hereditaria. No, pues no, que nada ya con eso. No, amor, mejor las mismas. Bueno, ¿qué es alienación parental? Durante mucho tiempo se ha discutido el término de alienación parental. El término en sí lo acuñó inicialmente el profesor Richard Gardner de los Estados Unidos cuando estaba estudiando casos contenciosos de divorcio donde se veía con mucha frecuencia que los hijos ayudaban al progenitor custodio, la mayor cantidad de las madres, en su campaña de difamación en contra del progenitor no custodio. Entonces se encontró que había unas circunstancias que realmente permitían que es explicar desde lo psicológico por qué un menor de edad y bajo qué, digamos, parámetros y circunstancias se alineaba hacia el progenitor custodio, que pues es prácticamente el reflejo o la persona que tiene autoridad en ese entorno. Hay sí o sí trastornos en la psiquis de los menores que están siendo manipulados por uno de los progenitores en contra del otro.
Y ese progenitor, que normalmente es el custodio, pues tiene todas las herramientas porque con el mismo sentimiento de fidelidad que le debe el menor en ese entorno donde él domina todo, pues es muy fácil hacer que ese menor se exprese en los mismos términos que se expresa el adulto. Mucho se ha discutido de que es una disculpa, pero seamos sinceros, si hablamos en buen romance, nosotros sabemos de que yo puedo, o que una persona tiene la capacidad de envenenar a otra en contra de una tercera. Pues eso es simplemente, en el lenguaje castellano existe, digamos, algo similar a lo que podríamos hablar de una alienación psicológica bajo el término de envenenar a alguien. Cuando una persona, de alguna manera, convence a otra, haciendo siempre apreciaciones subjetivas de valorativas de la mala calidad de esa persona, pues obviamente decimos que lo ha envenenado. Y eso es lo que pasa en una alienación parental, solamente que en este caso la persona que es alienada es el menor y la persona que aliena es el mayor. Normalmente el progenitor custodio. Entonces sí es real y en digamos, circunstancias nuestras se ha visto en muchos casos en los cuales el menor es alienado por el progenitor y desarrolla una aversión, a veces un odio, a veces también diría, rechazo, ¿cierto?, hacia el otro progenitor. Cuando ocurre una separación, generalmente lo que sucede es que empezamos a buscar culpables, empezamos a hacer como un retroceso, ¿no? Ay, mira, pero es que esta persona hizo esto, no estuvo muy chévere, no lo hizo muy bien, y pues empezamos como con ese retroceso. Lo que ocurre es que ya después de la separación, pues ya no hay tiempo de lamentarse, lo que hay que hacer es empezar a mirar en qué vamos a poner nuestro objetivo y pues cómo vamos a seguir pues mejorando ya con ese hecho que nos ocurrió. Entonces, después de una separación no es tiempo para ponernos a pensar que quién es el culpable, sino más bien qué vamos a hacer en pro de nuestro hijo, que es el que está en este caso pues en mitad de los dos. El usar esa alienación parental, debemos pensar en que no solamente estamos haciendo algo en contra de esa persona pues que viene de pronto por algún resentimiento personal, sino en nuestro hijo. Tal vez si enfocamos nuestra mirada y nuestra misión en nuestros hijos, pues nos vamos a dar cuenta que los que resultan más perjudicados son ellos, no la contraparte, sino ellos, porque pues ellos son quienes van a terminar sin el apoyo, la comprensión y el cariño de sus padres.